Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectado. Bienvenidos a los que se acaban de conectar, se estuvieron conectando durante el espacio de la alabanza y la oración para este espacio ahora. Pues ya estamos con nuestro invitado, con el pastor Manuel Alcaraz de Casa de Oración Vida en Ciudad Guzmán. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos acá desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Gusto estar aquí con ustedes. Una grande bendición. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación. La semana pasada tuvimos a tu esposita Delia compartiendo con las mujeres y con todos y fue una gran bendición. Salúdenosla mucho, por favor, y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Sí, cómo no. Sí, muchas gracias. Sí, no, pues mi esposa bien contenta, ¿verdad? Mi esposa está muy emocionada, ¿verdad? De poder compartir de la palabra y recibo muchos mensajes de todas las hermanas. Qué bueno, es una bendición tener estos medios. Creo que fue algo de lo bueno que nos dejó la pandemia, que por cierto, acá en Estados Unidos ya es un tema hasta olvidado. O sea, ya no es un tema como que pasado de moda, no, ya olvidado. Y aquí nadie se acuerda que alguna vez hubo pandemia o lo que sea. Ya las mascarillas y todo el tema de la vacuna ya quedó como que en el olvido, en el pasado. Como que la gente se propuso olvidarlo, a sacarlo de su memoria. Sin embargo, nos quedan estas cosas buenas, estos elementos buenos, que es el poder comunicarnos así vía online a través de Zoom, de Google Meets y todo esto. Y al menos nosotros como iglesia fue algo que decidimos mantener, este servicio de los miércoles, y ha sido una gran bendición. Sí, sí ha sido una bendición. Tuvimos que pues adaptarnos a estas nuevas cosas, aprender los que no sabíamos, de repente no dominábamos mucho esto. Pues tuvimos que ahí aprender. Gracias a Dios que estamos rodeados de personas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Nuestros hijos, y pues también fue una grande bendición porque pues se esparce el evangelio, ¿verdad? A través de estos medios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nosotros todos los lunes por acá un estudio con Casa de Oración con muchos pastores, ¿verdad? De repente estamos muchos conectados muchos pastores. Los lunes, tenemos todos los lunes nuestras clases, ¿verdad? Nuestro tutorial pastoral. Siempre la iglesia de Casa de Oración, preocupada por todo este movimiento de Casa Equiparnos. de Oración, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es buenísimo el poder contar con estos medios y fíjate que nosotros, bueno, como platicábamos la otra vez acerca de la situación de Ciudad Guzmán, en donde estás tú, en comparación con otras ciudades que son muy distintas en sus contextos. Por ejemplo, nosotros acá somos una ciudad muy grande, la cuarta más populosa de Estados Unidos, y siguen llegando personas de California, y ahora recientemente siguen llegando personas de la Florida. Así que somos una ciudad muy poblada, llena de tráfico. La gente de nuestra congregación, pues no es una congregación, digamos, de barrio, aunque sería padrísimo que lo fuera, sería padrísimo que hubiera una casa de oración en cada barrio, ¿no? En cada colonia. La gente viene de todos lados, manejando 45 minutos sin tráfico, con tráfico, hora y media, para llegar a la iglesia, a la reunión, y eso es algo admirable, ¿no? Yo veo los viernes, valoro mucho la reunión de los viernes, todas, ¿verdad? Pero particularmente la de los viernes, porque veo a mis hermanos llegando, algunos no llegan a su casa, se vienen directo del trabajo, en ropa de trabajo, sin haber cenado, sin haber comido nada, hacen este esfuerzo que vale la pena y lo valoro mucho. Eso me compromete a mí a prepararme todavía más y a no hacer una distinción entre, bueno, la reunión del viernes, pues ahí les damos cualquier palabra ahí, no, sino incluso a veces siento yo que me preparo más fuerte para el viernes que para el domingo, por eso mismo, y sé que los hermanos vienen a recibir palabra. Entonces decía que estos medios nos han ayudado porque el miércoles, como hoy, que es mitad de semana, sería muy complicado que nuestros hermanos vinieran desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, meterlos al tráfico para estar en una reunión de oración. Y eso, bueno, nos reduciría a estar solamente unos poquitos reunidos y otros con el deseo de estar, pero sin poder hacerlo. Y estos medios nos abren esta oportunidad. Fíjate nada más cuántos están conectados ahorita. Yo tomo lista al principio de la transmisión y mando saludos a nuestros hermanos de casa y veo que nuestros hermanos están conectados. Y esto, bueno, es una bendición que vimos desde un inicio. No lo teníamos planeado así, se fue dando y cuando vimos el resultado dijimos, no, esto tiene que quedarse.
y este tiempo de oración pues es de mucha bendición y de adoración. Y luego pues le añadimos esto de tener un invitado que también sería imposible, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las posibilidades de que tuviéramos a todos estos pastores que hemos tenido a lo largo de 2 años ya? No hemos repetido a un solo invitado, les hubiera sido imposible, digamos que logísticamente hablando, pero lo podemos tener y eso, wow, nos llena de bendición y nuestra iglesia ha sido muy bendecida y sé que también las otras iglesias también, porque sé que se meten a ver a sus pastores. Veíamos a Delia la semana pasada compartiendo y veíamos que tenía porra. Ahí estaban las hermanas, saludos a nuestra pastora y qué bonito también es ver ese afecto que tienen las ovejitas por sus pastores. Sí, no, no, es las mujeres son una grande bendición, ¿verdad? Nosotros vemos que en nuestra congregación siempre la mayoría son las mujeres, ¿verdad? Y sí, esto ha sido una grande bendición poder nosotros compartir a través de estos nuevos recursos que ahora el Señor nos ha provisto, ¿verdad? Entonces la tecnología, usarla para edificación, usarla para bien, contrastando con todo lo que está pasando en el mundo y pues nosotros poder estar ahí siendo instrumentos, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios a través de esto. Pero sí, las mujeres, una tremenda bendición. Son muy entusiastas las hermanas de por acá también. ¿Verdad? A ver, Sí, las vimos ahí en el Congreso de Mujeres, ahí en Casa de Oración, por ahí andaban echándole ganas con todo y qué bueno. El pastor, no tuve la oportunidad de verte ahora en el Congreso, sé que estabas con otras ocupaciones y bueno, además es de mujeres, ¿no? Pero a mí me tocó estar y bueno, no tuve la oportunidad de saludarte, sin embargo, nos hemos saludado en otras ocasiones, nos hemos visto ya en varias ocasiones y creo que ahora tenemos una oportunidad más amplia para poder platicar. Y quisiera preguntarte, pastor, ¿cuánto tiempo tienes tú ya en el Evangelio, en Cristo? Pues ya tenemos un buen tiempo. Aproximadamente en el año 85, bueno, en el año 85 hubo un temblor aquí en la ciudad muy fuerte, en la República, pero tuvo repercusiones muy fuertes aquí en Ciudad Guzmán. Cayeron muchas casas y empezaron a venir misioneros de Estados Unidos y aquí estuvieron ayudando, construyendo casas para algunas personas, ayudando. Vinieron misioneros a compartir la palabra de Dios en los parques, ¿verdad? Estaban haciendo sus obras de teatro, haciendo escenas con mimos, ¿verdad? Evangelizando. Y ahí en uno de esos evangelismos, una de mis hermanas conoció de la palabra. En aquel tiempo, pues, una joven conoció de la palabra de Dios y a través de eso se empezó a acercar toda mi familia al evangelio. Y quizás de toda mi familia somos 6 hermanos, ¿verdad? Yo fui el último que me arrimé a los caminos del Señor, ¿verdad? Pero sí pues yo creo que hace unos 37, 38 años más o menos que tengo en el Evangelio. Yo tengo 54, ya voy a cumplir 55 años de edad. Ah. Pastor joven. Pues sí, siempre se me olvida y me quito años, no tengo 54, tengo 55. Tengo Qué bien. 55. Oye, entonces llegaste al Evangelio en esa etapa de los 80s. Es para mí, pues, algo emblemático, ¿no? Esa temporada. Y ahorita mientras que te escribías eso, a esos misioneros yendo a otro país, ayudar, o sea, hacer una labor social, pero a la vez hacer una labor evangelística, es algo que no sé si yo no lo veo mucho porque no estoy muy metido en eso o realmente nos está fallando acá en Estados Unidos. Se ha cambiado la mentalidad de en vez de salir y hacer misiones y predicar el evangelio, quedarnos y construir mega iglesias. Aquí mismo en la ciudad hay una iglesia, me reservo el nombre, que tiene una fuente, está en uno de los principales freeways de aquí de la ciudad, es una interestatal, y tú la puedes ver. Tiene una fuente impresionante que yo me imagino cuál será el presupuesto solo para mantener esa fuente allí. Y no estoy diciendo que sea del diablo ni nada, ¿no? Lo que yo estoy pensando es cómo cambian nuestras prioridades, ¿no? O sea, el presupuesto de esa fuente que se ve preciosa,
con eso se podrían mantener a varios misioneros o se podrían llevar a cabo varios proyectos misioneros allá en otras ciudades, ¿no? Y digo, es una crítica no a la iglesia, porque al final todos somos la iglesia de Cristo, pero sí que nos debería de ayudar a enfocarnos, a tener nuestras prioridades en eso y nosotros mismos ser de los que vamos y predicamos, nosotros mismos ser de los que ayudamos a otros en lo individual y como iglesia también, ¿no? No desaprovechar esas oportunidades. Sí, sí, pues han ido seguramente cambiando todas esas cosas, pero acá nosotros conocimos mucho a través de todos estos misioneros americanos que venían y traían el evangelio, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues el reto ha sido que nosotros ahora estar evangelizando en las comunidades aquí alrededor, en los pueblos, ¿verdad? Y pues eso ha sido una grande bendición, pero sí, ¿verdad? Ha sido de repente una tragedia en ese sentido que las cosas pues han cambiado, ¿verdad? Ahora ya se concentran más pues esta grande potencia, ¿verdad? Como narras y pues se ven los frutos de lo que se hicieron en los años de los 80, ¿verdad? En el 85 El fruto. específicamente aquí fue una grande bendición. Mucha gente conoció del evangelio, las cosas cambiaron. Ahora hay muchas congregaciones, ¿verdad? En nuestros pueblos, hay muchas iglesias de diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero pues el evangelio se está esparciendo finalmente. El fruto está ahí, como mencionas, ¿no? Creo que es necesario que veamos que el hacer las cosas como la palabra dice, pues produce siempre un fruto que permanece. El mismo Pastor Chuy Olivares es fruto también del trabajo de discipulado, de formación, de capacitación de un misionero americano. Un servidor aquí quien te está hablando también, mi familia nació en el Evangelio y se discipuló en la iglesia pastoreada por un misionero americano, ¿no? Que ahora es familiar nuestro porque mi prima está casada con su hijo. Entonces, el punto es ese fruto que produce, y yo creo que el hermano Pablo Hunter, de quien estamos hablando, digamos que maestro del pastor Chuy, pues creo que no se imaginó quizás el impacto que iba a tener ese tiempo sembrado en el pastor Chuy, en el pastor Toño, en los demás pastores, y ahora nosotros estamos viendo este resultado, ¿no? 100 congregaciones o más alrededor del mundo y el evangelio siendo predicado por una semillita de alguien que pues hizo las cosas como están ahí en la palabra y que asumió esa responsabilidad. Así que pues no deberíamos nosotros de hacer las cosas distinto, pensar hacerlas distinto, sino hacer lo mismo y apoyar a los misioneros, ¿no? Tener esa mentalidad misionera, a los que nos ministran la palabra y los que llevan el evangelio a otros lugares. Ustedes, por cierto, fueron de las primeras misiones, de las primeras casas de oración fuera de la ciudad, ¿verdad? De ahí de Guadalajara. ¿Cómo fue, pastor, tu relación con Casa de Oración? ¿Tú te congregaste allí en Casa de Oración, Guadalajara? ¿O cómo fue tu experiencia allí con Casa de Oración, el pastor Chuy? No, pues cuando mi familia empezó a acercarse al evangelio a través de esta hermana, solo tengo cuatro, somos tres, conmigo cuatro varones, dos mujeres, las mujeres son más grandes. Una de mis hermanas, pues ella fue, como les contaba, la que conoció del evangelio y llevó a la familia. Entonces, una iglesia de la Ciudad de México era la que empezó a tener reuniones, ¿verdad? Era una congregación Amistad Cristiana que empezó a tener Los doctores Pardillo, de ¿no? los doctores Pardillo, ¿Cómo ¿verdad? no? Ahí empezamos, se empezó a congregar mi familia, después yo iba, pues, a veces iba, a veces no, porque mi mamá nos llevaba de repente a todos, ella quería ir y bueno, no fue, la verdad, no fuimos tan renuentes nosotros al evangelio, ¿verdad? Quizás al principio, pues no fuimos tan comprometidos en el caso mío, no de mi familia, ¿verdad? Pero ahí conocimos yo creo que pues yo tendría unos 17 años de edad cuando empezamos a ir ahí, ¿verdad? Entonces, después se abrió esta obra de casa de oración, esta misión, y la familia, una familia que abrió las puertas de su hogar para que ahí se empezaran las reuniones, pues es
muy amigo de mis padres, ¿verdad? La familia Toscano, los papás del pastor Fito, que es pastor de por allá de Tepic, ¿verdad? ¿Cómo Entonces no? él, Por aquí anda su terruño, sí, por su hijito, allá. su retoñito. Ahora ya de México ya se está exportando para allá, No ¿verdad? nada más aguacates, también acá tenemos Sí, sí, buenos ministros. también hay un ministro de alabanza, ¿verdad? Así. Sí. Pues así nosotros es como conocimos, ¿verdad? Empezamos nosotros a tener, Dios movió a mi familia para que ellos empezaran a congregar, ahí en esas reuniones, con esta familia que ya era, casa de oración. Entonces hubo un momento en el cual, bueno, nos unimos como familia porque pues unos seguíamos acá en el otro grupo, ¿verdad? Un grupo muy hermoso también donde empezamos, pero pues el Señor nos movió a nuestra familia a estar apoyando la obra de Casa de Oración y pues la familia, Dios nos juntó para no estar dispersos, ¿verdad? Estuvimos ahí, empezamos ahí creciendo, ¿verdad? Así es como yo conocí realmente de Casa de Oración, del pastor Chuy y de todos los demás pastores acá en Ciudad Guzmán. Ahí fue donde nosotros empezamos a conocer del Evangelio en ese tiempo, ¿verdad? Y pues hasta la fecha. Y por allá los visitaba el pastor Memo Gómez, algo así sé, ¿no? Que iba, cada, no sé, 15 días, algo así, iba el Sí, pastor Chuy también, ¿no? continuamente venían mucho para acá. El pastor Chuy hubo un tiempo en que el Señor lo llevó por allá a Argentina, Memo se quedó ahí al frente de la iglesia y venían, Chava Pardo también venía para acá, yo los recuerdo mucho a ellos, ¿verdad? Chuy García, también Carlos Olivares, no, pues todos, prácticamente todos los pastores, pero sí, Memo era alguien que continuamente estaba por acá. ¿Verdad? Y también la gastronomía de por acá, sé que también los atraía. Sí, es famosa. Cada que platico con algunos de ahí de Tepic y de la región, me dicen, no, no, es que Guzmán es ahí la meca de la buena comida. Y bueno, tendremos que ir de nuevo. Fuimos hace tiempo que visitamos el rancho de la familia Toscano y bueno, nada más cenamos así rapidito, pero como que tenemos que ir más dedicados a probar todos esos platillos de por allá. Y qué bueno que tuviste esa experiencia, ¿no? Con otros hermanos, de ser parte del inicio de una congregación, es algo maravilloso, es algo muy bonito el ser parte del inicio de una iglesia, de una congregación. Es distinto a llegar ya a una iglesia que está establecida, que está funcionando y todo como las nuestras en la actualidad, pero el ser parte del inicio siempre se queda ahí en tu corazón, ¿no? Como que le tomas un afecto especial. Acá nosotros, por la gracia de Dios, estamos cumpliendo nuestro 5º aniversario en estas fechas. Y bueno, recordar, no fue hace mucho, pero recordar eso, pues es algo que nos llena de alegría, ¿no? Ver atrás y después ver hacia adelante lo que el Señor está por hacer y lo que está haciendo en el presente, pues nos llena de gozo. Y ustedes ya me comentas que tienen ya más de 12, 13 años, ¿no? Como Casa de Oración Vida. Sí, en octubre estaremos cumpliendo 14 años como casa de oración aquí, ¿verdad? Porque, bueno, un tiempo no estuvimos como casa de oración, un tiempo no estuvimos así. Nosotros fuimos enviados a Tuxpan, una ciudad cercana, ¿verdad? Una ciudad de aproximadamente ahorita a la fecha de unos 35,000 habitantes, es algo pequeño. Y ahí pues ya tenemos como 28 años pastoreando ahí en esa iglesia. Bueno, desde que inició como una misión en una casa, ahí en la sala de una casa, ahí comenzamos, ¿verdad? Y pues ahora el Señor ahí tiene otra Casa de Oración Tuxpan. Y, Mira, pues, y bueno, nosotros hubo un tiempo en que dejamos de ser, se puede decir, casa de oración. La iglesia de casa de oración cambió de nombre aquí, hubo una separación con la iglesia. Nosotros estábamos en Tuxpan, pero el Señor obró para que nosotros volviéramos a iniciar otra vez la obra de casa de oración Ciudad Guzmán, bajo la cobertura y la dirección, la supervisión, ¿verdad? El liderazgo de Casa de Oración Guadalajara. Y pues
pues ha sido una grande bendición aquí para la ciudad, pero ya ha sido, ya van para la gloria del Señor, 14 años casi. Wow, o sea que ya tienen casi toda una vida ahí, ¿no? Sirviendo al Señor, primero en Tuxpan y luego acá. Y esto me habla de que empezaron muy jóvenes a servir al Señor. Eso es algo que se valora mucho porque cada vez se ve menos. Y yo hace tiempo, cuando estábamos preparándonos para el desafío juvenil, cuando yo me estaba preparando y orando y buscando para enseñar, el Señor me estaba como inquietando en eso, en que pues parece ser como que los jóvenes están muy metidos en estudiar una carrera y después de que estudien la carrera, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ya cuando llegan a la edad en donde van a ir a estudiar el college o la universidad, ya como que los papás asumen la realidad de que pues ya lo perdí, o sea, ya se va. Y a veces ocurre así, muchas veces sí ocurre así, que ya se van, hacen su vida, es lejos de sus padres y lejos de Dios, es lo más triste, ¿no? Porque ahí en las universidades, pues es cuando muchos le dan por el ateísmo y pues ya sin estar cerca de sus padres, pues ya se pierden en vicios o simplemente hacen su vida, pero ya aparte de Dios, ¿no? Y parece como que eso ya nosotros lo aceptamos, o sea, lo que es común lo convertimos en normal, en una norma, y ya lo estamos viendo como, "Ah, pues así tiene que ser y así es, o sea, ¿qué le vamos a hacer? No, no, sí podemos hacerle algo y creo que es escuchar a nuestros hijos, ministrarlos, empezando por nosotros, la cabeza del hogar, por el padre. Y mientras que yo oraba eso y aprendía eso, digamos que reflexionaba en eso, oraba al Señor y le decía, Señor, permíteme ver a jóvenes que quieran servirte. Y el domingo antepasado, al terminar la reunión, se me acercó un joven como de unos 15, 16 años, por el cual habíamos estado orando, porque había estado apartado del Señor, o sea, había estado en una etapa así de esas fuertes de rebeldía y mal, y se me acercó y lo vi transformado el joven. Ya su mamá me había platicado de que había ocurrido un cambio en su vida, pero uno de incrédulo, ¿no? Ya sabes, así como que, ay, ¿a poco? Pero cuando lo vi transformado, me platicó cómo tuvo un encuentro con el Señor, cómo regresó a los caminos de Dios, se encontró con Él y me dijo algo, me dijo, quiero ser pastor y quiero que usted me enseñe a ser pastor. Y dije, bueno, gracias Señor por la respuesta, ¿no? O sea, no sé si realmente esto vaya a ser así, porque esto depende de un llamado de Dios, ¿no? Pero si Él lo tiene eso en su corazón, pues adelante, o sea, nos toca a nosotros formarles, darles las herramientas y a los padres apoyarles. Y que qué bendición si sus hijos algún día les dicen que quieren ser pastores, pues la Biblia dice que es buena obra la que desean y anhelamos, Señor Jesús dijo, que oremos para que Él envíe obreros a su mies. Y bueno, ustedes fueron uno de esos casos que se daban antes, más que ahora quizás, y que empezaron jóvenes a ministrar y a servir al Señor. Sí, sí, la verdad es que empezamos muy jóvenes. Dios, en su misericordia tuvo a bien usarnos, ¿verdad? Y pues nos metimos ahí de la obra. Yo un tiempo, pues no estaba tan afianzado en las cosas del Señor. Sí, a la edad de 18 años me fui a Estados Unidos. Fue un espacio ahí de poco antes de 18 años. Apenas acababa yo de estar un poco más metido en las cosas del Señor. Estuve un par de años por allá, pero mi mamá siempre me estaba compartiendo, me mandaba las cartas que eran en aquel tiempo, ahora son los WhatsApp y todo eso. Ahí tengo mis cartas, ¿verdad? A veces que si quiero llorar me pongo a leer todas las cartas que tengo ahí. ¿Verdad? De mis hermanos pequeños, ¿verdad? Que aún me mandaban cartas y bueno, pues ahí nosotros fuimos, tuve experiencias muy difíciles, muy tristes, ¿verdad? Por allá, que cuando regresé, fue cuando el Señor empezó a tocar, nuestro corazón y estuvimos ahí sirviendo, participando inclusive en la alabanza en aquel tiempo, ¿verdad? El grupo de jóvenes, pues ahí estábamos, haciendo los pininos tocando el bajo, ¿verdad? Ahí los muchachos nos empezaban a enseñar unos a otros para que pudiéramos estar en la alabanza. Fito dirigía él era el líder de la alabanza. Después Dios empezó a levantar a más personas, pero fue una grande bendición y la juventud, ¿verdad? Es la que ha impulsado mucho, ¿verdad? Hay un reto muy grande aquí en la ciudad
Es una ciudad, es como Ciudad Guzmán, es como una sede cultural porque aquí están la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico, algunas escuelas de nivel superior que atraen a mucha población, hay muchos pueblos alrededor que vienen a estudiar aquí, se quedan en fin de semana y pues eso es un reto, ¿verdad? Eso, hay una influencia cultural muy importante aquí, pero también eso hace también se dan, por decirlo de una manera, espacios de mucho libertinaje de repente con mucha juventud. Y hoy luchamos contra todo eso, ¿verdad? Las iglesias que, pues, hay ciertos jóvenes que ahorita su prioridad no son las cosas de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres dirigirlos hacia eso, ¿no? Primeramente poniendo el ejemplo, porque, bueno, podemos decirles, ¿no? A nuestros hijos, busca a Dios, pero si no nos ven a nosotros hacerlo, hay menos posibilidades de que ellos lo hagan, ¿no? Y creo que por ahí es donde empieza todo el asunto, en que todos queremos hijos piadosos, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio para que lo sean. Y bueno, al final queda, bueno, la pelota de aquel lado o de este lado, y queda ahí como que cada quien se deslinda de su responsabilidad. Sin embargo, creo que es tiempo de asumir esa responsabilidad, y por esto hacemos estos temas, estas enseñanzas dirigidas a los varones, a la cabeza del hogar. Podemos decir nosotros aquí en Houston y digo para gloria de Dios, que no es una mayoría las mujeres, quizás estamos ahí empatados, y eso es algo bueno porque por lo general el varón se desentiende de la iglesia, del discipulado, de todas las cosas que contribuyen con la santificación, y se la dejan a la mujer, y eso es algo bueno, pero no nos queremos conformar, queremos que eso crezca todavía más y que veamos a más varones comprometidos, asumiendo este liderazgo que no lo ganamos, sino que Dios nos lo dio por diseño y porque así le plació a Él, y que lo asumamos pues, de verdad, ¿no? Que lo honremos, que honremos esa autoridad que el Señor nos dio para santificar a nuestra esposa, para guiar a nuestros hijos en su camino, y que cada vez seamos más familias que glorificamos y servimos al Señor. Así que yo creo que este tema, pastor, que traes tú para nosotros los varones, va a ser de mucha edificación, viene a ser necesario, y yo creo que los varones de aquí de casa estamos listos para escucharlo, para recibir palabra. Tienes el tiempo que dispongas, que necesites para exponerlo. Y bueno, está con nosotros el pastor Manuel Alcaraz de Casa de Oración Vida en Ciudad Guzmán. Ya todos aprendimos un poquito más acerca de Ciudad Guzmán, y sabemos que está ahí cerquita de Guadalajara, también cerquita de Tepic, Nayarit. Y bueno, el pastor va a estar compartiéndonos de lo que el Señor le ha dado. Adelante, pastor Manuel, gracias. Sí, muchas gracias. Y pues nuevamente un saludo a todos los que pues nos hacen el favor de su atención. La verdad estamos muy contentos, muy comprometidos, ¿verdad? A poder aportar con el Señor. Cuando recibí pues la invitación a compartir del pastor David, bueno, pues uno siempre siente ese reto, ¿verdad? Y hoy quiero compartirles un tema muy importante, en base a todo esto que nosotros estamos platicando, ¿verdad? Como una confirmación del Señor, estos temas con el pastor David, sobre la necesidad de ser ejemplo, nosotros los hombres, los padres, ¿verdad? Yo puse por título, Un verdadero hombre de Dios. Basé mi enseñanza en el pasaje de Primera de Reyes, en el capítulo número 2, versículo número 1, donde nos cuenta esta historia o este pasaje de la escritura. Se los voy a leer. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Quiero que hagamos una oración, hermanos, pidiéndole a Dios que este tiempo sea de grande bendición, ¿verdad? Para todos nosotros, que el propósito de esta palabra se cumpla, el propósito de este espacio, de este tiempo, ¿verdad?
Señor, tenga bien usarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy, Dios, te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor. Quiero pedirte tu gracia, tu favor en la predicación, en la enseñanza de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría a todos los oyentes, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra, Señor, de redarguirnos, de inspirarnos, de animarnos, de empujarnos, Señor, hacia hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Bueno, comienza este pasaje con esta mandato, esta orden de David a Salomón, a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Sí, pues no es que no fuera hombre, ¿verdad? Salomón, sino que él debía de ser un hombre en toda la extensión de la palabra. Por eso encontramos esto que nos dice: esfuérzate y sé hombre. Era una expresión de aliento con la que David quiso preparar a Salomón, su hijo, para las difíciles tareas y las batallas que vendrían en el futuro. Entonces nosotros encontramos también en la Escritura estas palabras de aliento: esfuérzate, sé hombre. No porque nosotros no lo seamos, sino que es con el ánimo de alientarnos, ¿sí? Dice la frase, llama la atención cuando David le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. La traducción al lenguaje actual o Biblia con lenguaje sencillo sobre este pasaje dice lo siguiente, ¿verdad? O traduce lo que leemos en Reina Valera como: yo sigo el camino de todos en la tierra. Pues dice, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Y eso es una realidad. La muerte, pues, nos llega a todos. Todos vamos a tener que pasar por esa situación, lo cual a nosotros como hijos de Dios nos llena de esperanza, sabiendo, ¿verdad?, que vamos a estar un día en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Sí. Entonces, David, él está diciendo que él estaba por morir en poco tiempo. Yo voy a morir como mueren todos los hombres, pero era necesario que tomara el papel de hombre, animar a su hijo a que fuera un hombre de Dios. Entonces, con este término hombre de Dios, con lo cual David está alentando a Salomón, a su hijo, bueno, son identificados varios hombres en el Antiguo Testamento, ¿sí? También se usa el término un varón de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese llamado también, esas palabras de ánimo en las Escrituras, a ser un hombre de Dios, a ser un varón de Dios, un verdadero hombre de Dios. Ese es el reto hoy en día, porque un hombre de Dios entiende el llamado que tiene a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. No podemos entender un verdadero hombre de Dios si no es una persona que realmente está entregada a las cosas del Señor. No se puede entender. Entonces, el ser humano que merece este calificativo de ser llamado un hombre de Dios es para aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido la vida vana que llevaba y ahora se ha entregado al Señor. Ha reconocido esa obra de salvación de Cristo en su vida y ahora lo seguimos. Y sabemos que el camino del Evangelio es un camino de grande bendición, es un camino de paz, pero también es una vida de negación a nuestras concupiscencias, a nuestras pasiones con las cuales batallamos. Entonces, la meta es siempre agradar a Dios. La meta para el varón de Dios, para el hombre de Dios, es servirle, amarle al Señor sobre todas las cosas. Vemos a lo largo de la Escritura hombres de Dios con este título, varones de Dios, que pues dedicaron su vida al Señor. Le siguieron en obediencia sin importar las consecuencias que ellos pudieron tener, ¿verdad? Las persecuciones, inclusive la muerte. Entonces eso es un verdadero hombre de Dios. Y hoy estamos nosotros también enfrentando esos retos al menosprecio, a las burlas,
por haber conocido la Escritura. Cuando estaba yo preparando este mensaje, ¿verdad? El Señor pues me llevó a buscar algunas estadísticas que, bueno, son tremendas en lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, un estudio realizado por el INEGI, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que cerca del 40% de los hogares que tiene registrado esta institución, el 40% de los hogares en México carece de un padre, de la figura paterna. Esas son cifras dramáticas, casi llegándole a la mitad de la población. ¿Sí? Entonces son cifras, y estos censos, yo busqué los más actualizados que pudiera, y no, tienen unos años atrás, pero indican eso, ¿verdad? Que hay mucha población así. Este instituto solamente tenía registrado para el tiempo de estas estadísticas 28,6 millones de hogares registrados, de los cuales, ¿verdad? Solamente en 17,2 millones está la presencia de un hombre con sus hijos, pero en 11,4 millones de hogares falta el padre, y estas estadísticas sirven para reflejar la condición del país, de todo el resto del país. Es un reflejo, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el porcentaje de niñas y de niños menores de 14 años que viven ellos, dice la ONU, con una jefa de hogar, es decir, donde no está el padre, donde la cabeza del hogar es la mamá, ¿sí? Ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es una tendencia que se observa en nuestros países latinoamericanos, que en donde el abandono de los padres, o que el padre está en los hogares, pero no cumple su rol. Es una tragedia, ¿verdad? La CEPAL, por ejemplo, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha publicado, ¿verdad?, cifras pues alarmantes, muy parecidas a lo que sucede en México, ¿sí? Los índices de familias en donde la cabeza del hogar ya no es el varón, ha ido creciendo. En Argentina es también el 26%, según las cifras de esta organización. ¿Sí? En El Salvador, el 34% de la población. ¿Sí? En Brasil, ¿verdad? Son de 44 millones, casi 45 millones que se tiene registrados en las encuestas. 11 millones, un poco más, no tienen la figura paterna, es decir, las familias están a cargo de las mujeres. Nicaragua dice que el 25% de los niños, ¿sí?, viven solos con sus madres. Son cifras alarmantes, ¿verdad? Y hay muchísimas, ¿verdad? No acabaríamos, ¿verdad? Costa Rica, por ejemplo, las estadísticas dicen que es un 30% de la población que está en esta condición. Entonces son varias las causas de la gran cantidad de hogares sin padre. Principalmente la migración, pero algo que es preocupante es la aceptación por la sociedad de nuevos modelos de familia, según los analistas, ¿sí? Que no necesariamente ven esto como algo negativo, como nos enseña a nosotros la palabra de Dios, ¿sí? En cifras, por ejemplo, lo que he podido yo investigar, en Estados Unidos viven 25 millones de niños sin padre. ¿Vamos a imaginar lo que es eso? Dice este estudio, ¿verdad?, que es más que enfermos de cáncer, SIDA y Alzheimer juntos. 25 millones de niños, ¿verdad? Dice el periódico USA Today que Estados Unidos es el país con mayor número
de hogares sin padres o sin esa figura paterna, porque son las culturas de repente diferentes, hay otros modelos, ¿sí? Entonces vemos nosotros que esta carencia es un problema mundial, ¿sí? Hay diferentes razones que explican estas anomalías, así les decimos nosotros, bajo la luz de la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y esta ausencia de la figura paterna de una cabeza de hogar, como es el modelo que la palabra de Dios nos ha establecido, varones de Dios, es el modelo bíblico de cómo se debe de vivir una familia, pues la falta de esto es lo que está detrás de la mayoría de los casos de delincuencia juvenil. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas, es decir, del padre. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que esta es una situación predominante hoy en día. Sin la guía, sin la dirección de un padre, pues la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia, de comportamientos antisociales, la pérdida de valores. Como platicábamos hace un momento con el pastor David, ¿verdad? El ejemplo que tenemos nosotros que dar, la responsabilidad. Y gracias al Señor que hoy en día nosotros, las iglesias de Dios, el pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos despertando a eso y esa es la encomienda que nosotros tenemos. Por eso este tipo de predicaciones, por esto estas enseñanzas, estar continuamente hablándole a nuestras congregaciones para que los varones no se distraigan de su función y sigamos siendo ejemplo, inspiremos a nuestros hijos a seguir adelante, a que, ¿verdad? Puedan las generaciones que vienen seguir sirviendo al Señor, porque el reto que tenemos es muy importante y estas estadísticas que mencionamos así nada más de reojo, ¿verdad? Muestran lo que está sucediendo en el mundo. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que Él ha tenido a bien ayudarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Qué debemos nosotros hacer para ser verdaderos hombres de Dios? Pues la Biblia nos muestra. La palabra de Dios es ese manual que nosotros necesitamos para permanecer ahí en los caminos de Dios, para ser un verdadero hombre de Dios. ¿Sí? Muchos que son seguidores de Cristo, que se dicen cristianos, a veces viven vidas desordenadas. También hay que decirlo, llenas de errores, de desaciertos, y es necesario que haya un tiempo de reflexión, que Dios pueda confrontar con su palabra a los varones hoy en día dentro de su pueblo, para que nosotros seamos llamados a la reflexión, que corrijamos nuestras vidas. Si en el mundo estamos viendo que esta es una desgracia, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor y nos trajo a sus caminos para que nosotros podamos corregir, para que nosotros podamos instruirle. Damos gracias al Señor porque pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz del Señor. Y ahora, ¿verdad? Esto es para que nosotros estemos concentrados en en el llamado que tenemos a ser varones de Dios, a ser un verdadero hombre de Dios. Dice, por ejemplo, la Escritura en Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, un versículo número 11, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, un versículo conocido, ¿verdad? Por el pueblo de Dios, por supuesto, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios,
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el Señor, a través de estas instrucciones para la iglesia de hoy en día, se nos manda que seamos hombres de Dios. Pablo está utilizando en esta carta, en esta misiva que le manda a Timoteo, utiliza verbos activos y enérgicos para describir la vida cristiana, como huir, perseguir, pelear, echar mano. Entonces, no debemos pensar que el cristianismo es algo pasivo. Si bien el Señor nos llena de paz y tenemos una paz que el mundo no puede dar, esto no quiere decir que nosotros seamos pasivos. Al contrario, el Señor nos activa. El Señor, con esa paz, con ese sosiego espiritual, con esa limpieza que ha hecho en nuestros corazones, entonces nos activa para que nosotros podamos ser, como le dice Pablo, en este caso a Timoteo, hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Tienes que enseñarle a las iglesias, tú tienes que ponerte como un ejemplo y tienes que enseñarle a los demás a mantenerse en santidad, a seguir la justicia, a huir de las tentaciones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llenos de la paz de Dios, pero esa paz nos hace estar activos. Debemos de tener una fe activa, obedeciendo a Dios, ¿sí? Con valor, hacer lo que sabemos nosotros que es correcto, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No podemos entender un verdadero hombre de Dios que no tiene comunión con Dios. Varón que me estás escuchando, si tú no tienes una comunión con Dios, ¿eres hombre de Dios realmente? Si no hablas con Él, si no estudias la palabra, si no dedicas un tiempo a estar leyendo las escrituras, dice la palabra que no solo del pan vivimos, nosotros necesitamos lo que sale de la boca de Dios. Qué bueno que nosotros podamos escuchar devocionales que pupulan hoy en día, nos los transmitimos, y eso es una grande bendición, es alimento también. Pero qué importante es que tú puedas tener un tiempo, ¿verdad?, a conciencia, en ese temor a Dios, y puedas leer la palabra, puedas tener tiempos de comunión con Dios. Entonces la palabra hoy nos anima y nos dice, hazlo, sé hombre. Sé hombre, esa es la característica de un hombre, ¿verdad? Que busca de Dios. No podemos entender, es inconcebible un hombre de Dios que no realmente está ahí en el seno del Señor, adorándolo, humillándose en su presencia, estudiando cada vez más y cada vez más. Es tiempo de que nosotros entremos en esa acción, en ese, ¿verdad?, estar llenándonos, en ese tener una comunión cada día, todos los días con nuestro Señor, para que entonces se vea reflejado en nuestra vida, podamos inspirar a nuestros hijos. Podemos ser ese ejemplo que se necesita, porque la lucha la vemos allá afuera, es muy grande. Los conceptos están cambiando. Las persecuciones ya han comenzado, la lucha fuerte es ideológica, toda esa batalla espiritual, con todas estas ideologías de género, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros en esa comunión con el Señor tengamos la dirección que Él quiere darle. Dice la traducción al lenguaje sencillo, también conocida como Biblia, lenguaje actual, en este pasaje de Timoteo, 1 de Timoteo 6:11, me gusta cómo dice este pasaje donde dice, hombre de Dios, le dice, tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Entonces, esta traducción a nosotros hoy nos actualiza esta definición. Hombre de Dios, y aquí nos dice, tú que estás al servicio de Dios. Entonces, nosotros que estamos al servicio de Dios, que Dios es el dueño de nuestras vidas.
Dios puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Nosotros le pertenecemos. Le pedimos al Señor que nos use. Dice esta traducción, estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios. Dice, trata de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. En su verso 12 dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Nosotros somos hombres al servicio de Dios. Nosotros hemos dicho que confiamos en el Señor. Entonces, la instrucción para nosotros es huye de las cosas malas. El hombre de Dios tiene que huir de las cosas malas. Es conocido porque huye del pecado, huye de las tentaciones. A veces en el mundo se nos dice que quizás nos falta valentía, nos falta hombría en los términos que allá se manejan. ¿Sí? Que no somos hombres porque no hacemos lo que hacen los demás. Pero la palabra de Dios nos dice que el verdadero hombre de Dios huye de la tentación. Y delante de Dios nosotros, ¿verdad? Somos varones de Dios, personas al servicio de Dios. No nos falta hombría, ¿sí? Hoy podemos imaginar, ¿verdad? Tratando de traducir un poquito a Pablo diciéndole a Timoteo, ¿verdad? Tú, varón de Dios, huye de estas cosas. Nosotros pudiéramos decir que huye de esta tentación, de las distracciones, por ejemplo, de las redes sociales. Controlar todo esto, ¿verdad? Ven, nosotros hablábamos hace un momento con el pastor de la bendición que es esta tecnología hoy en día para esparcir el evangelio, para edificarnos mutuamente, ¿verdad? Pero también si nosotros nos descuidamos, eso puede ser factor para que nosotros vengamos en decadencia, para que por estar atendiendo las redes sociales, por estar tan metido en todas estas plataformas, en el internet, a veces descuidamos la comunión con Dios, descuidamos nuestra oración con Dios, descuidamos nuestro congregarnos con el Señor. Y entonces fallamos en ser verdaderos hombres de Dios, ¿sí? Porque pues estas cosas, si no las controlamos, nos quitan el tiempo, pero ¿sabes qué? Absorben tu energía. Entonces debemos nosotros de estar atentos ante esa situación. Sí, el enemigo siempre se va a presentar de una manera sigilosa, ¿verdad? Acuérdate que la Escritura dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, ¿verdad? Se utilizan estos términos de que se utilizan en la cacería para ver cómo el enemigo nos quiere emboscar. Sí, pero la gramática griega en este pasaje nos indica esto cuando Pablo le dice ahí a Timoteo, ¿verdad? Sigue huyendo. Esa es la actitud correcta que debemos tener hacia lo pecaminoso. 1 Corintios 10 en su versículo 12 dice en la Biblia lenguaje sencillo, por eso dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo ahí en su capítulo 6, ¿verdad? Verso 11, en la primera carta, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, mira, el cristiano tiene que ocuparse constantemente en dos cosas, en huir y en seguir.
que es la instrucción que encontramos aquí. ¿Cómo está eso, verdad? Hombre de Dios, huye de estas cosas, de lo que hemos estado mencionando, todo lo que a nosotros nos es tentación, todo lo que nos hace negligentes, lo que nos distrae. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En el momento que tú dejas de huir del pecado, en el momento que dejas de huir de la tentación, dejas de seguir entonces las otras cosas como la justicia, la piedad, la fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios, el varón de Dios, un hombre al servicio de Dios, siempre va a ser conocido por lo que está siguiendo. Que en este caso, ¿verdad? La fe, la justicia y el amor. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces son tiempos de que debemos nosotros dar testimonio. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, ¿verdad? El hombre de Dios es conocido por la lucha constante. Pablo le recuerda a Timoteo que la vida de fe es una vida de una lucha constante, de no distracción, de estar al pendiente cada día. ¿Y cómo estamos al pendiente? A través de lo que estoy enfatizando mucho, que es nuestra comunión con Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios, porque ahí el Espíritu Santo nos guía, porque ahí nos restaura esos lugares de cabeza de nuestra familia para poder estar al pendiente de las necesidades de nuestra familia, para poder ser instrumentos de Dios en la proclamación del Evangelio. Gracias al Señor que en su pueblo, ¿verdad? En nuestras casas de oración, vemos cómo tanto las mujeres como los hombres, ¿verdad? Están caminando. Pero es a través, ¿verdad? De esa comunión con Dios. Le dice Pablo ahí a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vemos entonces el énfasis que deben de tener las iglesias en estas cartas pastorales, ¿verdad? A Timoteo, que hoy las tenemos para la formación, la conducción de la sana doctrina en nuestras congregaciones. No te descuides, ocúpate de estas cosas en la lectura, en la enseñanza. No descuides, no te distraigas para que tu aprovechamiento sea el máximo, para que sea manifiesto a todos, porque finalmente lo que cuenta mucho para nosotros es el testimonio. Cuando un cristiano pierde su testimonio, déjame decirte de esta manera, ha perdido todo. Lo único que nosotros tenemos es nuestro testimonio, ¿sí? De servir al Señor. Entonces esto es muy importante. ¿Cuál es el testimonio que tenemos en nuestra congregación, en nuestra familia, con nuestros propios hijos, nuestro entorno? Entonces hoy tenemos esa invitación a ser obedientes al Señor. La obediencia va mucho más allá de lo que nosotros queremos hacer según nuestra cabeza, según lo que nos conviene más. Dice el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Entonces eso es para nosotros el aliento. Nuestra comunión con Dios es nuestro cimiento, es el ancla para que nosotros podamos mantenernos en todas estas instrucciones para ser un verdadero hombre de Dios, permanecer, tener comunión con Dios. Es bien sabido, ¿verdad? Que mira, cuando
Las personas comienzan a orar, por ejemplo, a tener una comunión, una devoción al Señor. Empiezan a luchar con el pecado y lo empiezan a dejar. Pero cuando alguien deja de orar, empieza a dar lugar al pecado en su vida. Comienza a pecar. Entonces, es ahí entonces, hermanos, ¿verdad? Que tenemos esta amonestación, pero también este ánimo, sé hombre. No porque no lo seas, hermano. Son palabras de ánimo, de aliento. Sé hombre, sé un verdadero hombre, porque eso es lo que se necesita en estos tiempos, lo que necesita nuestra familia. Las cosas irán de mal en peor. La gente, a lo que nosotros y la Biblia nos dice que es malo, que no es bueno, que es perjudicial, el mundo le está diciendo bueno. ¿Sí? Y viceversa. Entonces, varones de Dios, no sintamos vergüenza en mostrar nuestro amor a Dios, en postrarnos ante la presencia de Dios. Podamos nosotros, ¿verdad?, de corazón adorar al Señor. La Biblia tenemos muchos ejemplos, por mencionar solamente algunos. Daniel, uno de los profetas más importantes, nos muestra que era un hombre de Dios, un líder, se mantenía siempre en oración. Porque ahí, ¿verdad?, nosotros estamos agarrados al Señor, separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros estar separados de Dios? Pues no tener comunión con Él, no estar alimentándonos de su palabra, no estar haciendo su voluntad. Nada podemos nosotros hacer. Daniel, dice la Escritura, y usted lo sabe bien, oraba 3 veces al día. Tenemos un ejemplo ahí. Es decir, se trata de decir con eso que oraba constantemente al Señor. No es hablar por hablar. Entonces, hermanos, el hombre de Dios, el varón de Dios, un hombre al servicio de Dios, debemos de tener hábitos de lectura de la palabra, por supuesto, de oración, de comunión con Dios, de ser ejemplo, de dejar que nuestros hijos nos vean orar. La oración, el Señor nos dio instrucciones precisas, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y tener comunión privada con el Señor, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no lo podemos apantallar. Pero yo estoy convencido, ¿verdad?, de que también hay un aspecto muy importante de cuando hablamos de ser ejemplo, en que debemos dejar que nuestros hijos nos vean orando con nuestra esposa y que podamos ser ejemplos, que ellos puedan ver que su padre ora, que su padre está buscando del Señor, que tiene tiempos de comunión en donde clama a Él de rodillas y en donde Él está orando. Y es un testimonio para la gloria de Dios. Ahí no hay presunción hacia nuestros hijos. Ahí es ser ejemplo. Sí. Entonces, ese es el reto, hermano. ¿Queremos ser bendecidos? Por supuesto que sí. Entonces, vivamos en integridad. Sí. La Biblia nos dice, como bien sabemos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe activa. Tenemos que tener una fe que nos hace ser hombres al servicio de Dios. Eso es lo que queremos, hermano. Yo finalmente, bueno, pues quiero terminar, ¿verdad?, en el entendido de que todos los que estamos escuchando aquí, los que nos tomamos el tiempo de poder escuchar esta palabra de Dios, ver esta forma de congregarnos también, de esparcir el evangelio, de edificarnos mutuamente, pues estamos en el entendido, ¿verdad?, de que el anhelo de nosotros es ser hombres de Dios. Nos estamos capacitando a través de esto. Permitimos y buscamos la bendición de Dios. Queremos ser personas en la presencia de Dios. Entonces, pues es necesario que nosotros nos humillemos, que le pidamos al Señor que nos ayude a estar enfocados en todas estas características que debe de tener un hombre de Dios.
tengamos una fe firme, hermanos. Entonces yo quiero que tengamos un tiempito de oración, que podamos orar, mis hermanos, ¿sí? Que podamos poner delante de Dios en este tiempo a nuestras familias. Y si bien sabemos que, por supuesto, no nada más nos están mirando varones, sino que pues está la congregación en general, las mujeres, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, pues hacemos esta invitación extensiva de orar, de tener este tiempo y de pedirle a Dios que nos ayude, que nosotros en donde estamos, en nuestra trinchera, por decirlo así, ahí sirvamos al Señor. Las mujeres en su trinchera, en su lugar, estamos en una batalla espiritual, los varones, los jóvenes, que seamos gente de Dios, pueblo de Dios, hombres, mujeres, jóvenes de Dios. Vamos orando, hermanos. Vamos teniendo un tiempo de comunión con el Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de servirte, Señor. Gracias porque has tenido a bien, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que las palabras que hoy decimos, Señor, realmente sean palabras de ánimo, Señor, para los que nos escuchan. Nosotros los hombres, Señor, somos tocados por tu palabra y queremos ser, Señor, gente a tu servicio, varones de Dios, verdaderamente, Señor. Ayúdanos. Hoy reconocemos, Señor, también nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor. Hermano, dile al Señor, perdóname. Varón de Dios, arrepiéntete delante de Dios. Reconoce que estás fallando, si es el caso, ¿verdad? Reconócelo. Dice la Escritura que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Has dejado de tener comunión con Dios. Has dejado de estar escuchando, leyendo su palabra. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón a Dios y Él te perdona. Padre, límpianos, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Tú conoces la condición de varones que nos están escuchando, Señor. De las problemáticas que tengan, Señor, con sus familias. Los problemas en su matrimonio, los problemas de rebeldía con sus hijos. Nosotros ni siquiera imaginamos, Señor, lo que puede estar pasando en la vida de algunos hombres que nos ven, Señor, pero tú sí lo sabes. Nosotros hoy, Señor, unidos en oración, pedimos por esas personas, por nuestros hermanos en Cristo. Bendícelos, Señor, restáuralos. Ayúdalos a volver a tomar esa posición, Señor, de ser un verdadero hombre de Dios. Ayúdalos, Señor, a que sean ese ejemplo que se necesita en sus hogares, ante sus hijos, Señor. Te lo pedimos encarecidamente, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Dios, y que tú nos bendices, Señor. Trae paz, Señor. En el nombre de Jesucristo es lo que te pedimos, mi Padre Santísimo. Y te damos gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por la palabra, por la enseñanza. Sin duda que necesitamos ser desafiados. Para eso nos exponemos a la palabra, ¿no? Para que la palabra nos exponga nuestras áreas en donde necesitamos crecer, mejorar, desarrollarnos. Y lo mejor de todo es que el Señor no solo nos desafía a tomar acciones, sino que nos da la fuerza también para hacer su voluntad. Y te agradezco, pastor, por dejarte usar por el Señor. Gracias también a todos los hermanos que nos prestan a sus pastores por un ratito para poder recibir bendición. Y pues reciban un saludo y un abrazo de su iglesia hermana por acá en Houston, de este lado del mundo. Por acá tienen hermanos, tienen casas, familias, hermanos, como dice la palabra. No, muchas gracias. Sí, qué bueno, ¿verdad? Estamos unidos en Cristo y bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Lo que antes era ciencia ficción, pues ahora mira, podemos hablar y estarnos viendo, ¿verdad? Yo eso nada más lo veía de niño con los supersónicos. Sí, Tú eres muy sí, joven, no te acuerdas de eso, ¿verdad? Pero sí, sí me acuerdo de los supersónicos, ¿cómo no? qué bendición, ¿verdad? Ahora que podemos estar conectados y pues confiamos en que nos edificamos mutuamente. Para nosotros es una bendición, ¿verdad? Y pues también acá estamos desde este rinconcito del mundo, desde esta bonita ciudad, ¿verdad? Con muchas cosas muy bonitas, muy buenas también, pues acá en Ciudad Guzmán, ¿verdad? Pues desde acá los saludamos.
Muchas gracias, pastor. Gracias por el tiempo y a todos gracias por permanecer hasta esta hora. Que el Señor les bendiga a los de casa. Nos vemos el viernes en la reunión general y les recordamos, aunque esto va a quedar grabado, estamos ahora mismo en el mes de mayo, ya casi junio, pero del 2023, para los que lo ven grabado y a los que nos están viendo ahora, les recuerdo que vamos a tener ya el desafío juvenil iniciando este próximo jueves, ya el jueves, mañana estaremos ya iniciando con este desafío juvenil, perdón, de mañana en 8 días. Así que bueno, estemos listos para lo que el Señor va a hacer. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.